Antes de entrarle al toro de la bancarrota, permítame saludar a la doctora María Amparo Casar con el afecto que merece. ¿Cómo estás, María Amparo? Bienvenida. Muy bien, con un afecto recíproco, Pepe. Como a estas sabes horas bien. En tu juicio. Bueno, pues vamos dándole al asunto de la bancarrota que ahora ya derivó en crisis, como lo mencionó López Obrador, toda vez que dice hay quienes se sintieron, los conservadores, se sintieron lesionados con eso de la bancarrota, entonces, bueno, vamos a llamarle crisis. En fin, López Obrador insiste en que México está atravesando una situación sumamente difícil, pero no de ahora, de tiempo atrás. 30. Desde los tiempos del neoliberalismo, pues, 30 años. Esta vez no utilizó el término bancarrota con el que desató la polémica de la que vamos a conversar con María Amparo en un momento. Sin embargo, asegura que no ha habido crecimiento económico en México en las últimas 3 décadas. En una conferencia ante los medios de comunicación, antes de abandonar La Paz, Baja California Sur, antes de abordar un avión rumbo a Guadalajara, Jalisco, reiteró que va a cumplir con todos los compromisos que hizo en campaña. También arremetió contra los medios de comunicación. Aseguró que la prensa fifí sacó de contexto sus declaraciones para hacer creer que se está desdiciendo de las promesas y compromisos que le hizo a los mexicanos ciudadanos en campaña. También ofreció disculpas para quien dice se sintió ofendido por señalar que México está en bancarrota. Licenciado, ¿sostiene que hay bancarrota entonces? Sostengo que hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal. Y todavía se enojan. O sea, bueno, pues entonces, si están enojados, ofrezco disculpas. O sea, les ofrezco disculpas y amor y paz. Bueno, pues sigue abierta la polémica, María Amparo Casar, porque desde el secretario de Hacienda, José Antonio González Fernández, pasando por los líderes empresariales como Claudio X González y demás, todos han respondido a aquello que planteó en Tepic, Nayarit, el domingo López Obrador al señalar que el país estaba en bancarrota a consecuencia del fracaso que ha significado la política neoliberal practicada por los gobiernos de los últimos 30 años. ¿Tú crees que el país está en bancarrota? No, no creo que el país esté en bancarrota, creo que hay familias, muchas en México, que están verdaderamente al día, que les cuesta mucho trabajo el sustento diario y que eso hay que tomarlo en cuenta y hay que criticar la desigualdad y la pobreza que hay en este país. Ahora, yo no sé si la jornada es también prensa fifí, pero digo, la jornada reproduce sus palabras claramente y habla de que es una bancarrota y liga lo de la bancarrota con la idea de que va a cumplir sus promesas de campaña, pero no todas las demandas de la población. Lo que calentó a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, fue la interpretación que dieron algunos empresarios señalando que, y algunos de la prensa fifí, como le llama, la prensa reaccionaria, quienes aseguran que López Obrador se está poniendo el parche antes de que le acabe de salir el grano porque no va a poder cumplir con todo lo que prometió durante su campaña, porque está viendo que la realidad es distinta a la de, es decir, el presidente electo no es lo mismo que el candidato en campaña por la presidencia. Déjeme, me calo la gafa y que nos diga nuestro auditorio de Uno TV, o a lo mejor también somos aquí fifís, pero dice claramente, posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra, no podamos cumplir todo lo que se está demandando. O sea, yo no estoy interpretando, estoy leyendo, eso es lo que dijo. A ver, la palabra del presidente ahorita dices candidato, presidente electo, próximamente presidente constitucional, dice bancarrota. Y cuando tú dices bancarrota estás diciendo… Quiebra. Quiebra. Una empresa está en bancarrota cuando entra en quiebra. Hasta donde yo sé, y no voy a aplaudir al gobierno actual, que sí subió los niveles de la deuda, lo sabemos, a 46% del PIB, pero hasta el momento… Recibe México una calificación positiva en términos de inversión y de vencimiento de su deuda. México está cumpliendo con los compromisos adquiridos en materia de deuda. Dicho esto y escuchando ahorita que me dices, bueno, lo cambio, lo dice Andrés Manuel, cambio bancarrota por crisis. Muy bien,
Yo quiero recordar que en Monterrey, el 4 de septiembre, dijo, hay problemas, sí, pero recibo un país estable donde no tenemos crisis financiera. Entonces, bancarrota, crisis, sí la tenemos, no la tenemos. ¿Qué mensaje? Si yo soy un extranjero y quiero invertir en México y me dicen es un país en bancarrota, pues yo la verdad me guardo o me llevo mi dinerito a otro lado. Si soy un ahorrador, digo, estamos en crisis, fuga de capitales. Si soy un inversionista privado, bancarrota, me llevo mi dinero a invertir en donde me dé ganancias, ¿sí? Que no hemos crecido, sí hemos crecido de manera insuficiente, absolutamente de manera insuficiente, pero hemos seguido creciendo. Y finalmente, más dice, no solamente que no va a cumplir con sus demandas, sino, bueno, con las promesas, sino que el Banco de México o el factor externo es lo que puede llevar a que no las cumpla. Pero el Banco de México, hay que recordar, a diferencia de Estados Unidos, que tiene un mandato dual, en México el banco no maneja la política financiera de este país, maneja la monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que controlar la inflación y han hecho un buen trabajo, aunque se ha despegado un poco la inflación en este año, que vamos a quedar por abajo de la meta, pero en los 5 años de Peña Nieto ha sido de 3.9. Mira, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, que es el único sindicato de patrones que existe, rechaza los dichos de Andrés Manuel López Obrador respecto a la bancarrota o la crisis como él la está planteando. El sindicato patronal niega que México esté justamente en esa circunstancia. Aseguran los patrones que además López Obrador va a recibir un país con margen de maniobra, ojo. Sin embargo, piden que cuide el equilibrio de las finanzas públicas. Consideran que si bien no hay crisis, hay algunos focos amarillos debido a que el nivel de gasto y endeudamiento del actual gobierno federal, ya lo decías tú, no se tradujo en mayor infraestructura. No está en bancarrota, el país tiene una situación de equilibrio, un equilibrio que hay que cuidar, no más deuda, no más impuestos. En tanto se cumpla con estas dos promesas, nos parece que hay espacio para que se puedan explorar cualquier proyecto, pero nada le haría más daño al país, particularmente a los pobres, que se pierda el equilibrio de las finanzas del gobierno. Los banqueros también responden a Andrés Manuel López Obrador, afirman que no se puede decir que el país está en bancarrota, ya que hay finanzas sanas y solidez económica. Destacan, además, que la economía mexicana tiene un grado de endeudamiento razonable, ingresos que permiten enfrentar la caída de los recursos que se obtenían por venta de petróleo y un fondo de estabilización. Sin embargo, le piden al presidente electo López Obrador ser realista con el gasto público. Señalan que si no hay dinero para todos los proyectos, no se intenten llevar a cabo para evitar lo que califican como un atentado contra la salud de las finanzas públicas. Es lo que señalan los banqueros. Esto es lo que está en el ambiente en este momento y como tal lo tomamos, lo comentamos, lo analizamos para que tengamos con ponderación una idea clara de lo que está señalando Andrés Manuel López Obrador, de si estamos o no en bancarrota, como él lo dijo. Después le atemperó y dijo, sí, estamos en crisis, tiene razón, hay crisis por falta de seguridad, hay crisis derivada por la violencia, hay crisis por la pobreza, también la desigualdad, o sea, México tiene muchos problemas, pero estamos viendo ya los criterios de política económica que ya está haciendo el equipo nuevo de gobierno y tenemos un presupuesto mayor que el del año anterior, ¿sí? En ese sentido es expansivo, o cuando menos se mantiene dada la inflación. Entonces, si hay suficientes ingresos para los egresos que está planteando el equipo de gobierno, pues no le movamos. Te digo, no se trata de enojo ni de no reconocer una realidad que para muchas personas es lacerante y que tenemos que arreglar, o que tiene el gobierno que arreglar, pero nada más no mandemos señales para que haya menos inversión, que es lo que está diciendo López Obrador que hace falta. Desde luego que hace falta, y ojalá los empresarios respondan, pero para que respondan tiene que haber certidumbre. México es una economía de nivel internacional, sí, está arrancada entre las 10 principales economías del mundo.
poquito. Sí, en la 14. En la 14. 13-14. 13-14 economía del mundo y lo que sucede en México influye en el entorno internacional. Claro. Y todo lo que se diga, sobre todo de los hombres que tienen voz y gran peso político, como es el caso, bueno, pues evidentemente le ponen atención y se genera certidumbre o lo contrario. Es la palabra del presidente, ¿no? De quien va a tomar las riendas. Correcto. Gracias. Gracias, a ti, Pepe. doctora Un gusto Casar. estar aquí en Uno Muy TV. buenas noches, como siempre. Gracias. La doctora María Amparo Casar, a estas horas todavía en su juicio.